Entré al tribunal familiar en el centro de Boston sabiendo ya que todos en esa sala creían que mi final estaba decidido. Pensaban que yo era imprudente. Algunos asumían que estaba desesperada. Unos pocos probablemente creían que finalmente había perdido el control de mí misma. Mi nombre es Claire Biddeford, y esa mañana me representaba sola en un caso de divorcio contra mi ex esposo, Julian Crossley. Julian era más que mi exmarido. Era el director ejecutivo de Northshore Freight Group, una empresa de logística conocida en toda la ciudad. Tenía conexiones poderosas, dinero interminable y un equipo legal que parecía diseñado para destruir personas de manera silenciosa y eficiente. Yo no tenía nada de eso. No había un abogado a mi lado, ni un maletín lleno de carpetas perfectamente etiquetadas, ni asistentes inclinándose para pasarme notas a escondidas. Solo estaba yo, un bloc legal y una calma que había practicado durante meses. Cuando me senté, sentí el juicio instalarse en la sala a través de miradas silenciosas y acuerdos no dichos. Todos esperaban que esto terminara rápido. Esperaban lágrimas. Esperaban que firmara lo que pusieran frente a mí y regresara a la vida de la que venía. Julian, sin duda, también lo esperaba. Ni siquiera intentó ocultar su confianza. Se recostó en su silla, completamente relajado, como alguien que asiste a una reunión cuyo resultado ya está decidido. Me miró como se mira un capítulo terminado, algo cerrado y olvidado. Lo que nadie en esa sala entendía era simple: no había entrado sin preparación. Llegué sabiendo exactamente dónde estaba enterrado cada secreto. Durante años escuché cuando asumían que no prestaba atención. Noté patrones que creían que yo era demasiado simple para ver. Aprendí cuando el silencio era más seguro que hablar. De pie en ese tribunal, había terminado con el silencio. Este no fue el día en que lo perdí todo. Fue el día en que la verdad entró en la sala conmigo. Para entender por qué todos me subestimaron, hay que entender la versión de Claire Biddeford que ellos creían que existía. En sus mentes, yo era simple, predecible y fácil de descartar. Antes de que Julian Crossley entrara en mi vida, trabajaba turnos largos en una pequeña cafetería de barrio. Memorizaba pedidos. Sonreía a pesar del agotamiento. Al final de cada noche, contaba las propinas y esperaba que alcanzaran lo suficiente. Cuando Julian y yo nos casamos, esa versión de mi vida desapareció. Me convertí en su esposa, no en su socia, no en su igual, solo en la mujer que se quedaba en casa y le hacía la vida más fácil. Yo gestionaba la casa, los horarios y las obligaciones sociales que lo hacían ver pulido y respetable. Recordaba cumpleaños, planificaba cenas benéficas y sonreía a personas que nunca aprendieron mi nombre. Para el mundo exterior, eso parecía comodidad. Lo que nunca vieron fue el control detrás de todo. Julian manejaba cada dólar. Yo no tenía acceso a nuestras cuentas. Si necesitaba dinero, lo pedía. Si cuestionaba un cargo, me decían que no me preocupara por cosas que no entendía. Al principio, le creí. Hablaba con seguridad y los números se le daban con facilidad. Me decía a mí misma que así funcionaban los matrimonios cuando una persona tenía éxito y la otra no. Con el tiempo, los límites se fueron estrechando. Se cuestionaban mis llamadas telefónicas. Mis amistades desaparecieron lentamente. Las invitaciones dejaron de llegar. En algún punto del camino, mi mundo se encogió con tanta discreción que apenas noté que estaba ocurriendo. Cuando comenzó el divorcio, Julian se aseguró de que la narrativa se mantuviera intacta. Les dijo a las personas que yo era emocional, inestable y dependiente. Su abogado me describió como financieramente inexperta, alguien abrumada por información compleja, alguien que necesitaba protección contra sus propias decisiones. Y la peor parte fue esta. Yo les ayudé a creerlo. Bajé la cabeza. Hablé en voz baja. Permití que mi silencio se confundiera con ignorancia. Mientras ellos se concentraban en definirme por quién había sido, nunca cuestionaron en quién me había convertido. Nunca se preguntaron qué sucede cuando una mujer pasa años siendo ignorada. Nunca consideraron que alguien que vive dentro de un sistema puede entenderlo mejor que la persona que lo construyó. Para cuando me encontré sola en ese tribunal, entendía perfectamente cómo me veían, y entendía cuán equivocados estaban.
Julian Crossley había perfeccionado la apariencia de ser intocable. Vestía la confianza como algunos hombres visten trajes a medida, con naturalidad y sin cuestionamientos. Entraba en las salas dando por hecho que pertenecía allí, y la mayoría de las personas estaba de acuerdo. Como director ejecutivo de Northshore Freight Group, Julian era conocido como alguien que cerraba acuerdos. Hacía que los tratos se concretaran. Sabía cómo mover dinero, trasladar activos y hacer desaparecer problemas antes de que se volvieran públicos. Esa reputación lo acompañó hasta el tribunal. Cuando Julian tomó asiento en la mesa de la defensa, quedó claro que veía esto como una negociación más. Cuando esperaba ganar, su postura se mantenía relajada, su expresión calmada y casi aburrida. Sentado a su lado estaba su abogado, Bernard Klein. Bernard no era ruidoso y nunca necesitaba serlo. Era conocido por la precisión y la presión. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Tenía la reputación de forzar acuerdos sin levantar jamás la voz. Juntos parecían una máquina construida para un solo propósito: el control. Julian me lanzó una mirada una sola vez, breve, como quien revisa la hora. No había ira en sus ojos, ni miedo, solo desdén. Para él, yo era simplemente un problema que había durado más de lo esperado. Conocía bien esa mirada, porque la había visto muchas veces antes, en reuniones, en cenas y en eventos benéficos. Escuchaba solo el tiempo suficiente para decidir si una persona merecía su atención. Esa mañana llegó a su conclusión con rapidez, y yo no calificaba. Julian confiaba plenamente en la narrativa que había construido sobre sí mismo. En su mente, el éxito equivalía a inteligencia, el dinero a credibilidad, y la ley no era más que otro instrumento que sabía manejar. Para él, mi falta de representación legal era una señal de debilidad. Mi silencio, asumía, demostraba ignorancia. Lo que nunca consideró fue una verdad simple. Hombres como Julian pasan la vida hablando. Casi nunca se entrenan para escuchar. Yo había hecho exactamente lo contrario durante años. Cada llamada nocturna, cada explicación apresurada, cada momento en que creyó que yo estaba demasiado distraída para notar algo. Todo quedó conmigo. Mientras el juez se preparaba para comenzar, Julian se acomodó en su silla, convencido de que el equilibrio de poder estaba completamente a su favor. No tenía idea de que la base bajo sus pies ya era inestable. Mientras Julian se concentraba en pulir su imagen, yo estaba construyendo algo mucho menos visible. Cuando la casa finalmente quedaba en silencio por la noche, me sentaba sola a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y las luces bajas. Me enseñé a leer estados bancarios, a rastrear transferencias, a entender el lenguaje codificado enterrado dentro de las hojas de cálculo. No estaba buscando control. Estaba buscando claridad. Julian creía que yo no tenía ningún interés en su trabajo y, por esa creencia, hablaba con libertad. Atendía llamadas durante la cena. Se quejaba abiertamente de socios, reguladores y personas que consideraba incompetentes. Nunca se molestaba en bajar la voz. Con el tiempo, aprendí patrones del mismo modo en que otros aprenden hábitos. Noté que cuentas se mencionaban de manera casual, que transacciones aparecían solo al final de cada trimestre, que nombres surgían únicamente cuando el estrés se colaba en su tono. Nunca lo confronté. Nunca hice preguntas que pudieran despertar sospechas. Escuché. Cuando sincronizó sus dispositivos con la nube familiar por conveniencia, noté que aparecían nuevas carpetas que nunca había visto antes. Eso tampoco se me escapó. Empecé a guardar copias. No estaba robando. No estaba hackeando. Simplemente estaba respaldando material que ya existía en un espacio compartido. Correos electrónicos, estados de cuenta, resúmenes internos que nunca estuvieron destinados a salir de su pantalla. Mantuve mi sistema limpio y sin complicaciones. Fechas. Cantidades. Repeticiones. Sin teorías. Sin suposiciones. Solo hechos. Hubo noches en las que quise detenerme. Noches en las que me decía a mí misma que estaba imaginando patrones, que nada de lo que descubriera importaría al final. Entonces recordaba cuán rápido me habían cortado el acceso al dinero.
Con qué facilidad mi voz había sido descartada en el momento en que me volví inconveniente. Fue entonces cuando algo se volvió claro para mí. La preparación no tiene que ver con la venganza. Tiene que ver con la supervivencia. Para cuando Julian presentó la demanda de divorcio, meses de información ya estaban organizados en silencio. Nada dramático. Nada teatral. Solo un esquema preciso que mostraba exactamente dónde vivía la verdad. Así que cuando entré sola en ese tribunal, no estaba especulando. Estaba verificando. Asumieron que llegaba sin nada porque no podían ver lo que llevaba conmigo. No lograron comprender que la mujer silenciosa a la que habían pasado por alto había estado prestando atención todo el tiempo. Y la atención, cuando se combina con paciencia, es mucho más peligrosa que la ira. Una vez que comenzó la audiencia, la sala adoptó una atmósfera diferente. Al principio, todo se movía según lo esperado. Presentaciones formales. Lenguaje cortés. Confianza entregada en tonos cuidadosos y medidos por la defensa. Bernard Klein habló con fluidez, presentando una historia conocida. Un ejecutivo exitoso, un matrimonio breve, una oferta razonable hecha y rechazada. Julian apenas me dirigió una mirada mientras Bernard hablaba. Conocía esa versión de los hechos de memoria. Cuando llegó mi turno, mantuve la voz firme y el lenguaje contenido. No acusé a nadie. No exageré. Hice preguntas. Mencioné una cuenta de retención que Bernard no había mencionado, un vehículo de inversión que Julian alguna vez había minimizado como insignificante durante nuestro matrimonio. La reacción fue inmediata. Bernard hizo una pausa, solo un instante, pero fue suficiente. Julian se movió en su asiento. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, con la atención más aguda. No ofrecí una explicación completa. Aún no presenté documentos. Solo afirmé que ciertos activos no habían sido revelados y que tenía la intención de abordarlos durante el testimonio. El silencio se asentó sobre la sala. No era confusión. Era un recálculo. Bernard reorganizó sus papeles. Julian enderezó la espalda. Por primera vez esa mañana, me miró directamente. Su expresión no mostraba ira. Mostraba incertidumbre. Bernard objetó con rapidez, descartando mi declaración como especulación y hablando con seguridad ensayada. No lo desafié. Simplemente reconocí la objeción y dije que presentaría la documentación en el momento adecuado. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio. Lo que antes se sentía meramente procedimental ahora parecía inestable. La certeza dio paso a la cautela. Julian se inclinó hacia Bernard y susurró algo que no pude oír. Bernard asintió una sola vez, con la mandíbula tensa. Ya no me estaban ignorando. Estaban ajustándose. Eso me dijo todo. Aún no había ganado nada, pero la imagen de control que habían traído consigo se había fracturado, y una vez que eso ocurre, nunca se repara del todo. El juez llamó al primer testigo de la defensa, y Julian eligió la confianza en lugar de la contención. Thomas Renshaw, el director financiero de Northshore Freight Group, subió al estrado con la facilidad de alguien acostumbrado a testificar. Su voz era firme. Su sonrisa, educada. Respondía cada pregunta como si el proceso fuera rutinario. Bernard lo guiaba con cuidado. Thomas confirmó que todos los activos matrimoniales habían sido revelados, que las finanzas de la empresa estaban en orden y que ningún fondo había sido ocultado ni redirigido de manera indebida. Era una actuación ensayada a la perfección. Cuando llegó mi turno, no me acerqué de inmediato al estrado. Permanecí donde estaba y hablé de manera calmada y controlada. Le pregunté a Thomas cuánto tiempo había trabajado con Julian. Pregunté sobre los procedimientos contables estándar. Pregunté sobre los controles internos y los calendarios de auditoría. Las preguntas eran simples y familiares, diseñadas para hacerlo sentir cómodo. Se relajó. Entonces pregunté por una cuenta interna utilizada para retener fondos temporalmente antes de los informes trimestrales. Su pausa fue breve, pero inconfundible. Seguí preguntando con qué frecuencia se utilizaba esa cuenta y si aparecía en la lista de divulgación proporcionada durante el proceso de divorcio.
Thomas se aclaró la garganta y explicó que la cuenta tenía un carácter operativo y no era relevante para los activos matrimoniales. Entonces pregunté si alguna vez el dinero de esa cuenta había sido transferido a vehículos de inversión externos. La sala quedó en silencio. Bernard objetó, argumentando que la pregunta excedía el alcance. El juez la permitió. En ese instante, la seguridad de Thomas se desmoronó, y su confianza se debilitó de forma visible. Explicó que ciertas transferencias eran rutinarias y estaban debidamente autorizadas. Sostuvo que no había ocurrido nada impropio. Le di las gracias y luego hice una última pregunta, una que cambió la dirección de la sala. Pregunté si se habían realizado transferencias en los 90 días previos a que Julian presentara la demanda de divorcio. Antes de responder, Thomas miró directamente a Julian. En ese instante, todo cambió. El juez lo vio. Bernard lo vio. Julian vio que todos los demás también lo habían visto. Thomas eligió sus palabras con cuidado al admitir que varias transferencias habían tenido lugar poco antes de la presentación. Yo no lo acusé de mala conducta. Declaré con calma que presentaría documentación coherente con su testimonio. Cuando Thomas bajó del estrado, la soltura con la que había subido había desaparecido, reemplazada por una tensión visible. Al regresar a su asiento, la verdad se volvió innegable. Esto ya no se trataba simplemente de dividir bienes. Se trataba de si la verdad permanecería oculta. Y por la manera en que Julian evitó mi mirada, supe que no sería así. Fue entonces cuando decidió cambiar de estrategia. Bernard se puso de pie y se dirigió al tribunal con un tono medido, casi comprensivo. Sugirió que el proceso se estaba volviendo emocional. Instó al tribunal a evaluar mi credibilidad antes de considerar asuntos financieros complejos. Luego cambió de rumbo e introdujo mi historial médico. Hizo referencia a un periodo, años atrás, en el que busqué ayuda por ansiedad y duelo. Utilizó lenguaje clínico, palabras como tratamiento y evaluación, insinuando cuidadosamente inestabilidad sin afirmarlo nunca de manera directa. Julian me observó de cerca, esperando una reacción. No la obtuvo. Había pasado años aprendiendo cómo el silencio podía usarse como un arma. Esta vez, me negué a permitir que se volviera contra mí. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio, sin urgencia. No respondí con emoción. Respondí con la verdad. Expliqué que busqué ayuda durante un momento de pérdida profunda. Dije que había hecho lo que hacen los adultos responsables cuando la vida se vuelve abrumadora. Expliqué que el tratamiento no me hacía poco confiable, me hacía consciente de mis límites. Miré al juez y afirmé algo simple y claro. Buscar ayuda no descalifica a una persona para decir la verdad. Bernard presionó más. Insinuó que yo había imaginado amenazas, que había malinterpretado conversaciones, que el estrés había distorsionado mi memoria. Escuché sin interrumpir. Luego dije la frase que Julian nunca esperó oír. Dije que estaba medicada porque estaba siendo controlada. La sala volvió a cambiar. Expliqué que la confusión no nace solo de la debilidad. A menudo surge de que te digan repetidamente que tu realidad es incorrecta. De que te quiten el acceso. De ser aislada, corregida y disminuida hasta que dejas de confiar en tu propio criterio. Mantuve la voz firme. No hice acusaciones. Esposé hechos. Luego dije esto. No estaba pidiendo al tribunal que me creyera porque estuviera herida. Estaba pidiendo que me creyera porque tenía pruebas. Julian dejó de sonreír. Por primera vez, la historia que lo había protegido empezaba a derrumbarse, y él sabía exactamente lo que venía a continuación. Metí la mano en mi bolso despacio, cada movimiento intencional. No quería que el momento pareciera teatral. Quería que fuera innegable. Expliqué que Massachusetts es un estado de consentimiento de una sola parte. Expliqué que legalmente podía grabar las conversaciones en las que participaba, y que lo había hecho no por venganza, sino por miedo. Bernard objetó de inmediato, cuestionando la relevancia y la intención. El juez lo permitió. Levanté un pequeño dispositivo de audio. No tenía nada de especial. Sin etiquetas. Sin marcas. Solo un registro del tiempo.
Expliqué que las grabaciones capturaban conversaciones entre Julian y yo durante los últimos años de nuestro matrimonio. Conversaciones en las que se hablaba de dinero. En las que se explicaba el control. En las que las consecuencias se exponían con claridad. Se reprodujo la primera grabación. La voz de Julian llenó la sala, calmada y segura, más despectiva que enojada. Dijo que nadie me creería. Dijo que yo no entendía las finanzas. Dijo que si presionaba demasiado, perdería el acceso a todo. No hubo gritos. No hubo voz elevada. Eso fue lo que lo hizo peor. Control entregado como certeza. Se reprodujo la segunda grabación. Julian explicó cómo los activos podían moverse temporalmente, cómo la permanencia no era necesaria, cómo el momento importaba más que la verdad. Bernard miró fijamente la mesa. Julian miró al frente, con la mandíbula apretada con fuerza. Para cuando terminó la tercera grabación, la sala estaba completamente inmóvil. Sin susurros. Sin movimientos. Incluso el juez había dejado de escribir. Apagué el dispositivo y me senté. No miré a Julian. No lo necesitaba. El poder no desaparece con estruendo. Desaparece cuando todos lo escuchan en voz alta por primera vez. Julian Crossley ya no tenía el control de la narrativa. Después de que terminaron las grabaciones, nada se movió durante varios segundos. El juez miró las pruebas, luego a Julian, y después volvió a mirarme. Esto ya no tenía que ver con emoción ni resentimiento. Tenía que ver con responsabilidad. Bernard solicitó una breve pausa. Su voz seguía siendo controlada, pero la confianza con la que había llegado se había desvanecido. El tribunal negó la solicitud y ordenó que la audiencia continuara. El juez hizo preguntas precisas sobre los tiempos, la divulgación y si todos los activos vinculados a Northshore Frat Group habían sido debidamente reportados. Julian respondió con cautela al principio, ofreciendo respuestas breves y explicaciones limitadas. Luego las preguntas se estrecharon. Las respuestas se hicieron más lentas. El tribunal ordenó una revisión temporal de las declaraciones financieras y exigió documentación inmediata relacionada con las transferencias discutidas durante el testimonio. Se marcaron cuentas. Se restringió el acceso. No ocurrió nada dramático. No hubo voces elevadas. No hubo confrontación. Solo procedimiento. Y el procedimiento suele ser más aterrador que el conflicto. Julian finalmente volvió a mirarme, no con ira ni confianza, sino con incredulidad. Había creído que la sala lo protegería, que su posición pesaría más que mis palabras, que el dinero hablaría más fuerte que la verdad. Pero una vez que los hechos entran en el expediente, la creencia deja de importar. El juez dejó claro que seguiría una investigación adicional, que las divulgaciones incompletas conllevaban consecuencias y que la credibilidad había cambiado de lado. Cuando el tribunal suspendió la sesión por el día, Julian permaneció sentado, inmóvil, mientras Bernard se inclinaba hacia él y le hablaba en voz baja y contenida. El tono había cambiado. Ya no era calmado ni instructivo. Llevaba urgencia. Mientras reunía mis papeles, sentí algo que no había esperado. No era victoria. Era alivio. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, ya no estaba sola defendiéndome. La verdad había entrado y había asumido ese papel. Cuando el juez preguntó qué estaba solicitando, la sala anticipó una cifra. Esperaban un porcentaje, la mitad de todo, un número que pudiera negociarse, reducirse y discutirse. Ese nunca había sido mi objetivo. Me puse de pie y expliqué que no estaba pidiendo castigo. Estaba pidiendo equilibrio. Le dije al tribunal que el dinero utilizado para ocultar la verdad no es riqueza. Es palanca. Y la palanca solo funciona cuando nadie está dispuesto a cuestionarla. Pedí total transparencia. Que se revisara cada cuenta vinculada a Julian Crossley. Que cualquier activo movido sin ser revelado se tratara como parte del patrimonio matrimonial. Solicité el control temporal de los bienes compartidos hasta que se completara la revisión. No para quitar nada, sino para asegurar que nada más desapareciera mientras tanto. El juez escuchó atentamente mientras explicaba que no quería ganar viendo caer a alguien.
Quería salir sabiendo que la verdad había sido reconocida y que nadie más sería borrado en silencio como lo había sido yo. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de detener un patrón. Expliqué que cuando una persona controla la narrativa durante el tiempo suficiente, empieza a creer que no puede ser cuestionada, y esa creencia es peligrosa. Lo que estaba pidiendo era simple. Que la ley funcionara como fue concebida. Que frenara el poder. Que examinara los hechos. Que protegiera a la persona de la que nunca se espera que sea escuchada. Cuando volví a sentarme, la sala quedó en silencio otra vez. No tenso, sino concentrado. Y por primera vez, algo se acomodó en mi pecho. Había dicho todo lo que importaba. Lo que sucediera después ya no estaba en mis manos. Cuando salí del tribunal esa tarde, la ciudad parecía no haber cambiado. Los autos avanzaban entre el tráfico. La gente pasaba apresurada. La vida continuaba como si nada significativo hubiera ocurrido detrás de esas paredes. Pero para mí, todo había cambiado. No me sentía triunfante. No me sentía poderosa. Me sentía más ligera. Durante meses, mi vida había girado en torno a defender mi realidad, demostrar que no estaba imaginando cosas, explicarme ante personas que ya habían decidido quién era yo. Ese peso había desaparecido. El proceso legal no terminó ese día. Las investigaciones llevan tiempo. El papeleo se alarga. Las consecuencias se desarrollan lentamente. Pero algo mucho más importante ya había ocurrido. Mi voz ahora formaba parte del expediente. Regresé a un apartamento más pequeño. Compré mis propios alimentos. Abrí una cuenta corriente a mi nombre por primera vez en años. Nada de eso era glamoroso, pero cada decisión me pertenecía. Volví a aprender a confiar en mis instintos, a convivir con el silencio sin miedo, a hacer planes que no requerían el permiso de nadie más. La gente preguntaba si empezar de nuevo era difícil. La verdad es que comenzar otra vez fue más fácil que permanecer invisible. Lo que tomó tiempo fue perdonarme por haber guardado silencio durante tanto tiempo. No fui débil por sobrevivir. Fui fuerte por haberme preparado. Con el paso de los días, comprendí algo silenciosamente poderoso. Ya no estaba definida por el matrimonio del que escapé. Estaba definida por la claridad que había ganado. A menudo, la gente imagina el poder como algo ruidoso. Visualizan gritos, dominación, alguien que siempre habla primero y último. Ese tipo de poder no cambió mi vida. El poder que importaba era más silencioso. Era la paciencia. Era la observación. Era elegir la comprensión en lugar de la reacción. Era saber cuándo permanecer en silencio y cuándo, finalmente, hablar. Julian Crossley creía que la fuerza significaba control. Creía que el dinero podía reemplazar la responsabilidad. Creía que si repetía su versión de mí las suficientes veces, sobreviviría para siempre. Se equivocó. No porque yo luchara más fuerte, sino porque me preparé durante más tiempo. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto. Nunca asumas que la persona silenciosa no sabe nada. Nunca confundas obediencia con acuerdo. Y nunca creas que la verdad desaparece simplemente porque es ignorada. A veces la justicia no llega con ruido. A veces llega con registros, paciencia y el valor de esperar el momento adecuado. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sido subestimado o hecho sentir invisible, no estás solo. Tu claridad importa. Tu memoria importa. Tu voz importa, incluso si tarda en ser escuchada. Si encontraste valor en esta historia, por favor dale like al vídeo. Ayuda a que más personas descubran historias como esta. Compártela con alguien que pueda necesitar este recordatorio. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te han juzgado por ser callado? Suscríbete para más historias reales sobre la verdad, la resiliencia y ese tipo de justicia que no necesita gritar. A veces, la decisión más fuerte que puedes tomar es negarte a desaparecer.